Pero Liber no está feliz de ver los anarquistas en Francia expresando su opinión en contra de un Estado que los tiene oprimidos. Ellos son igual que usted. No, mi chiquito, ellos no son anarquistas, esto no es anarquía. Solo lo que estoy viendo son un montón de ladrones. Primero el ladrón que se robó la vida del joven de 17 años que por no andar con un carnet de conducir le dispararon una bala en el pecho. Y luego este montón de ladrones que se están robando las cosas a los demás. Anarquía no quiere decir destrucción de la propiedad privada, ni invadir la vida de los demás. ¿O acaso no se ha dado cuenta que siempre estas manifestaciones entre comillas pacíficas solo destruyen el comercio local, la clase media y cualquier forma de economía local? Qué raro que nunca van a atacar la casa de los ricos o las mansiones de las casas nobles en Europa. No, siempre atacan al pequeño comerciante, al que tiene Inside. For clothes that Tristan lost. Bold 3 detergent plus fabric softener. Spray relief. You two take care of labor. Only intended for a plane cut. You don't want to die of Call toll free. No intente ajustar la pantalla de su dispositivo. Este es el video boletín de la libertad. Este mensaje durará exactamente lo que tenga que durar mientras la esclavitud se perpetúe en nuestro planeta. No puede ser rastreado, no puede ser detenido, y esta es la única voz libre en nuestra ciudad. Esto es Programación Predictiva, Dark Angel, parte 5. En la cuarta parte ahondamos en el estudio de mitología comparativa. Es decir, tomamos conceptos esotéricos de alquimia oscura e ingeniería social y los aplicamos como plantilla para entender antiguos y modernos textos mitológicos. Particularmente empezamos a estudiar el tema de la hibridación. Ahora bien, esta analogía tampoco es antojadiza. Debemos recordar que el mismo Lydecker durante la primera parte de la segunda temporada investigó esta orden que apareció o qué es lo que estaba generando las órdenes, a quienes respondía los superiores de ellos, a dónde estaba llegando, y en eso llegó a este fotograma de hecho que estamos viendo acá, donde él descubrió unos documentos y fue a buscar el sitio arqueológico donde parece que desde hace tiempos milenarios se ha estado practicando dichas técnicas. Entonces el mismo texto nos está diciendo que este proyecto no es como de la noche a la mañana o empezó hace unos 50 décadas, sino que viene desde hace milenios. Bueno, y uno preguntará qué tiene que ver la mitología con Dark Angel. Bueno, la podríamos considerar como la manera que tenían los antiguos, la mitología como tal, para transmitir o suavizar ideas que usualmente hubiéramos rechazado, los mitos, la leyenda, los cuentos. Es decir, que estas funcionaban como una manera de educar o en su peor caso de adoctrinar, porque puede ser una herramienta para el bien como para el mal. Y podríamos resumirla como que era la programación predictiva de antaño. De nuevo, esto nos sirve como plantilla para explicar por qué los textos modernos tienen o comparten cierta estructura, figuras o temas. En realidad es mucho más complejo que solo el bueno y el malo luchando o el resto de dramas subjetivistas sin sentido o un montón de emociones subjetivas que se expresan en las series superficiales. Los dramas, los psicodramas, las telenovelas, todo esto es superficial. Realmente el texto mitológico moderno, el cine, es lo que podría definir parte de lo que podría definir nuestra era. Así como cuando uno estudia la antigüedad clásica, siempre tiene que retomar el texto mitológico, porque como decir Júpiter o Zeus, siempre tiene que estar de trasfondo. No quiere decir que todos automáticamente creían de que había un Júpiter en el templo, pero era parte de su cultura. Así es como debemos también estudiar el cine. A su vez, estos temas y arquetipos influyen en la mente, emociones o firmware de las personas. Esta es mi premisa, o por qué continúo comparando la mitología antigua con la moderna. Y es lo que estoy diciendo, que en otras palabras, que el cine es la mitología de nuestros días. La transgresión mutante. Los humanos podrían ser a su vez una especie mutante o una especie híbrida. Esto lo aprendimos brevemente del Dr. Eugene McCarthy en el sitio web macro-ecology.org.
science-evolution.net. Específicamente revisamos aquellas características fenotípicas que no compartimos con el resto de simios antropomorfos. Para ilustrar mejor este punto, me gustaría traer la epopeya babilonia de Enuma Elish. Particularmente los estudios consideran que esta es a veces una versión revisada de una anterior sumeria. Probablemente lo hicieron los copistas en base a lo que tenían en sus registros, una versión tal vez de un idioma mucho más antiguo, y lo trasladaron en su momento la versión contemporánea para ellos. Y empieza así: abrió la boca y Ea habló. Lo que había concebido en su corazón le impartió. Mi sangre tomaré y el hueso lo haré moda, o más o menos como darle forma, darle modo. Haré al hombre, ese hombre pueda, o para que pueda. Y estoy dando así explicaciones porque la traducción siempre hay como partes que faltan, y es porque pues, de hecho la tablilla les hace falta partes de la tablilla físicamente. Yo crearé, eso está hablando Ea, yo crearé al hombre que habitará la tierra, para que se establezca el servicio de los dioses, o a los dioses, para que sus santuarios sean construidos. Bueno, recordemos que Ea es la forma acadia que se le daba en Asiria antigua, y en Babilonia a Enki, que es con el que nos hemos ido familiarizando poco a poco, que es la versión, el nombre sumerio, las tradiciones sumerias. Y Ea funcionaba como el dios de la sabiduría, entonces no era cualquiera. Esta traducción la tomé yo, la hice al español, pero la tomé de una versión inglesa por un académico llamado Leonard William King. Casi todo lo que voy a estar enumerando ciertos párrafos de estas leyendas, y me traté de utilizar textos académicos para que no digan de que estoy inventándome cosas como Sitchin. Principalmente me interesa ilustrar que el mito del hombre creado por dioses no es nuevo, o un método artificial. En nuestros días sería modificación genética, en la leyenda sería creación mágica de los dioses. O de igual manera, más que una evolución, es una creación, modificación o transmutación ex nihilo. Por la manera en que nos hemos ido acostumbrando o adoctrinando, o esa programación, casi que damos por sentado de que la humanidad evolucionó al punto en que estamos ahorita. Pero si recordar, siempre hay esas tesis de mutaciones exponenciales, o el tal eslabón perdido que no se sabe exactamente dónde empezaron los homínidos y dónde terminaron los simios antropomorfos. ¿Qué diferencia el ser humano moderno de los anteriores homínidos? Siempre hay ese eslabón perdido o eslabones perdidos que no tienen respuesta con el registro fósil. Pero el mito nos dice que no, eso no es así. Más bien hay mutaciones o mejoras, entre comillas, que hicieron unos dioses que vinieron de afuera. Adicionalmente, este fue creado exclusivamente como propiedad intelectual para servir de la misma manera que Max en nuestro texto y su grupo de jóvenes fueron diseñados como soldados. Entonces hay cierto paralelismo lo que dice el mito sumerio con el texto de Dark Angel. Y recordemos que, como en el fotograma anterior, estamos haciendo referencias a antiguas mitologías, de que estamos haciendo conexión entre lo que pasa ahorita, lo que pasa en el texto, con lo que pasó en el pasado. En su libro Genes, Gigantes, Monstruos y Hombres, o bueno, en inglés se llama Genes, Giants, Monsters and Men, no sé, nunca, la verdad es que de Farrell nunca he encontrado un nombre, un libro en español, entonces lo traduje así como literal el título. Joseph P. Farrell retoma el trabajo de Christian y Barbara O'Brien. Tiene este libro y está haciendo trabajos sobre dos traductores, creo que son esposos, y estos a su vez avanzan la idea de que la epopeya, o la traducción de la epopeya, que dice que se habla voy a tomar sangre y hueso, ellos argumentan de que esto era tal vez una mala aproximación, una aproximación deficiente por parte de los copistas babilonios. Como expliqué, el Enuma Elish es una versión en acadio de la versión babilónica. Bueno, Brian, estos dos, señor y señora, explican de que esto que leímos anteriormente de tomar sangre y hueso es como alguien que no sabe de genética
o alguien que no sabe de herrería, tratando de explicar el texto o un manual de herrería o un manual de genética. Va a tratar de contarlo con las palabras o el argot que tenía en su momento. Luego, Farrell, en este mismo libro que hago referencia, incluye la versión de Atrahasis, que es otro mito de esa región, donde Atrahasis es un héroe mítico tipo Noé, que aparece en la epopeya de Gilgamesh, para ser exactos. Dice que en esta versión de Atrahasis se llama, los dioses estaban hablando entre ellos y sacrificaron a uno de los suyos para crear una quimera, mitad dios, mitad mortal. Voy a leer unos parrafitos, unas líneas donde Ea está hablando nuevamente. Dice, que sea un dios sacrificado, así que todos los dioses sean limpiados en un remojo de su carne y sangre, que Nintu mezcle arcilla, que Dios y hombre sean mezclados completamente en arcilla. Bueno, estos traductores explican que el término sumerio original no fue sacrificar, más bien algo similar a verter sangre. Es decir, tomar una muestra de sangre o tomar una muestra de ADN. Obviamente, alguien que en la antigüedad no tenía conocimientos de genética o de laboratorio químico o biológico. Entonces, si uno le están tomando una muestra de sangre y está hablando en acadio, no existe el término muestra de sangre probablemente. Entonces, lo más cercano sería como verter sangre. Y más adelante se tornó en sacrificar un dios, cuando en realidad estamos en que fulanito va a dar el acervo genético con el que vamos a crear una nueva versión de un ser, mitad hombre, mitad dios. Y eso, con eso que está haciendo explicaciones para empezar a leer los textos antiguos con nuevos ojos. Como expliqué anteriormente, esos textos carecen del argot técnico para ilustrar o describir procesos, técnicas o costumbres de una civilización avanzada. En realidad es lo que podríamos avanzar, que no es teoría mía, ya existen muchos textos, muchos teóricos, muchos videos, muchos documentales, de que esos tales extraterrestres en realidad no son dioses, sino tal vez foráneos, civilizaciones más avanzadas. Y como lo estudié yo originalmente en mi adolescencia, en realidad no son ni siquiera extraterrestres, son civilizaciones humanas anteriores. Siempre ha habido una civilización humana en este planeta, porque la civilización no es un experimento único, sino que ha habido, así como Roma o la antigua China cayó y fue reemplazado por algo más, o fue invadida por algo más, hubo estados mucho más avanzados en el pasado, y tal vez mucho más avanzados de lo que estamos nosotros, pero por alguna X o Y razón cayó dicha civilización, pero se mantuvo ese legado, esa tradición. Pero la manera en que se mantuvo ese legado no es con manuales técnicos o tecnología avanzada, sino mediante leyendas, mitos que fueran fáciles de recordar y perdurar a través del tiempo. Entonces, ahora que tenemos cierto nivel de tecnología tal vez comparable con estas civilizaciones antiguas, con que los antiguos decían que eran dioses, podríamos revisar esos textos mitológicos y verlos bajo un matiz mucho más moderno, que ya no se habla de sacrificios o de verter sangre, sino muestra genética, acervo genético para una recombinación genética en laboratorio, que sería esta arcilla que hablan, que tal vez sea un cultivo, no sé qué técnica habrán usado, un cultivo de material biológico donde puedan crecer el cigoto, me imagino, o el clon o lo que sea, o la quimera o la mantícora. Por ejemplo, para continuar con este ejemplo, en nuestros días no hablaríamos como se explicó Ea, sino más bien hablaríamos de que Enki o Ea diseñó el plan de negocios para el proyecto de la gran instrumentalización humana. Creó un BRD o un Business Required Document, donde setió los requerimientos para el proyecto y las posibles metas, que es los primeros objetivos con su respectivo tiempo de cuándo se iba a completar. Pero obviamente eso es un ejemplo, por así que para tratar de expresar lo que estaríamos, en los tiempos antiguos sería una leyenda, o en estos días sería un proyecto, la documentación del proyecto, mejor dicho. Los dioses de antaño consideran a la humanidad como su propiedad intelectual, pero no así desechable.
Por ejemplo, en la versión del Génesis nos explica que la decadencia moral de los hombres y los gigantes, que se llaman Nephilim, fue lo que propició el diluvio universal. Mientras que en el mito sumerio babilonio fue enviado para exterminar a la humanidad misma. Por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh, los dioses Anu, Enlil, Ninurta y Nugi juraron en secreto causar el diluvio. Se pusieron de acuerdo, pero no fueron, lo explicaron propiamente. Y explican de que Ea o Enki hizo lo mismo, lo juró. Pero, como siempre, Enki siempre va un paso más adelante. Hizo el juramento, pero a la vez lo hizo para que alguien más lo oyera. Por lo que se dice es que mandó el mensaje a través de unos juncos. Podríamos incluso interpretar de que estos juncos son pasadizos o material por el que se transmite sonido. Por decir que el junco, como es hueco, puede transferir el aire o el sonido. Entonces sería como una aproximación bastante arcaica de un sistema de comunicación que le permitió a Enki o a Ea transmitir esa información a la casa de Utnapishtim, que es otro nombre para un Noé, para el arquetipo de Noé. Utnapishtim recibió el mensaje en este mito y ella le dijo: el bote en la tablilla 11, para ser exacto, el bote construirás, sus dimensiones todas iguales serán, su largo y ancho serán las mismas, cúbrelo con un techo como el océano abajo. Creo que de hecho en la traducción original es Apsu, el océano abajo. Apsu es la región donde Enki mandaba, por cierto. Entonces estamos viendo que, para variar, Enki es este pícaro divino. Sí, jura de que va a jurar junto con el resto de los dioses de que van a exterminar a la humanidad. Pero a su vez él tiene intereses comerciales y técnicos en que la propiedad intelectual se mantenga. Y entonces avisa a Utnapishtim para que cierto sector de su propiedad salga a la vida. No lo exterminó completamente. En la versión acá de Atrahasis, que es este otro nombre, los dioses específicamente decidieron exterminar a la humanidad. Estuve leyendo el mito de Utnapishtim, en el que estaba mencionando anteriormente, en la epopeya de Gilgamesh, pero por encimita no logré encontrar donde los dioses juraron entre sí. Sale esas lilias de la tablilla, pero no encontré el diálogo como donde explican por qué lo querían exterminar. En la versión de acá, de que estuve investigando, sí se especifica de que los dioses querían exterminar a la humanidad. De nuevo, no encontré el por qué, pero esa era su razón. En textos anteriores creo que había leído de que Enlil estaba cansado del ruido. Eso lo mencioné en una parte anterior, un capítulo anterior, pero no pude encontrar la línea en la tablilla prácticamente donde explicaba el por qué. Pero lo que quiero decir es que somos su propiedad intelectual. De acuerdo a estos textos, estos dioses, esta civilización avanzada, decidió automatizar ciertos procesos. En lugar de crear robots, creó robots de carne, nosotros. Pero son desechables. No les interesa muy bien cómo estamos usted y yo, qué sentimos con respecto a esto, sino que es la misma actitud con la que diseñaron a Manticore. Aquí estamos viendo las similitudes en ambos textos. Por un lado, crear el diluvio universal. Cuando la humanidad se convirtió en un problema, crear un diluvio universal. En el texto que estamos viendo, este es el fotograma que estamos viendo, cuando se convirtió en un problema, lo que hicieron en lugar de un diluvio, lo hicieron es prenderle fuego. Somos útiles mientras no causemos problemas, pero ante el menor inconveniente, ¡pum!, nos borran de la faz de la tierra. Y lo interesante es que cuando Max estaba atrapada en esta sección de la serie, pero cuando creo que en eso estaban revelándose la información de que había el proyecto Manticore al público, entonces se declaró de que había que borrar cualquier rastro de evidencia. Entonces empezaron a prenderle fuego, y creo que en ese momento Max estaba preparándose el escape y empezaron a dinamitar o poner napalm en el centro, pero dejaron las celdas cerradas. O sea, iban a explotar todo con todos los chiquitos adentro, así como tal cual el mismo fenómeno del diluvio.
Lo único que pasó es que Max logró llegar al centro de mando y abrir todas las celdas. Ahí es donde salieron todos los chiquitos en una especie de éxodo. Ingeniería social. Los mutantes son el futuro que Sandman diseñó. Son la nueva iteración, estos mutantes. Particularmente Dark Angel nos dice que los mutantes fueron diseñados por un grupo de personas, culto o científico travieso. Igual ese pícaro divino no nos suelta, no nos deja en paz, siempre está ahí dándonos mensajes. Tal cual ese tema es recurrente en la mitología. Incluso estuve en este libro de Farrell, estuve releyendo, él también hace mención del Popol Vuh. Si no ha leído el Popol Vuh, sabe que es uno de los pocos códices que sobrevivieron la quema de los españoles cuando vinieron a traernos el gran progreso de la civilización hispana. Y de hecho el que lo conservó primero fue el que andaba recopilando todos estos códices, todos estos textos, todos estos, por así decirlo, papiros. Era el primero que los quemaba y hasta cierto punto como que ¿qué estaré haciendo? ¿Estaré haciendo algo malo? Bueno, y rescató el Popol Vuh. Yo por ahí tengo el libro físicamente, así que voy a leer un extracto. Y Popol Vuh nos hace referencia a algo de esto, de la humanidad creada desde la nada por los dioses. Este texto es una versión impresa aquí en Costa Rica, del 94, lo tengo desde esos años, lo tengo ese librito. Y esto es por si quiere buscar solo una versión distinta. Bueno, el mío está en la página 101, pero puede buscarlo en la tercera parte. Hay varias partes. La tercera parte, capítulo 2. Ahí avanzando conforme el texto, podemos leer esto. Fueron dotados de inteligencia. Vieron y al punto se extendió su vista. Alcanzaron a ver. Alcanzaron a conocer todo lo que hay en el mundo. Cuando miraban, al instante veían a su alrededor y contemplaron en torno a ellos la bóveda del cielo y la faz redonda de la tierra. Esta es la descripción de la primera iteración de la humanidad creada por los dioses. Les dieron sus características que compartían con los dioses. Más adelante hablan los dioses creador y formador. No está bien lo que dicen nuestras criaturas porque está hablando diálogos y se dieron cuenta que eran muy inteligentes, eran filósofos, sabían entender muy rápidamente lo que sucedía en el mundo, en esta realidad. Entonces como que esos dos estaban hablando de sí, como esto no debería pasar. Nuestras obras, todos lo saben, lo grande y lo pequeño, dijeron. Y así celebraron consejo nuevamente a los progenitores. ¿Qué haremos ahora con ellos? Que su vista solo alcance a lo que está cerca, que solo vean un poco de la faz de la tierra. No está bien lo que dicen. ¿Acaso no son por su naturaleza simples criaturas y hechuras nuestras? ¿Han de ser ellos también dioses? Y si no procrean y se multiplican cuando amanezca, cuando salga el sol, y si no se propagan, y así dijeron. Entonces tomaron la decisión, no, es que esta creación, esta quimera es demasiado avanzada, mejor hagamos una nueva iteración y tratemos de hacerlo un poco menos inteligentes, más sumisos, más obedientes. Así fue degradada la primera generación de la humanidad, de acuerdo a estos textos. Esto particularmente hice una presentación que ahondó en este tema, que fue El hombre del jardín. Con esta película lo interpreté así. Adicionalmente, el investigador Michael Tessarion explica que la primera generación fueron los atlantes. Para él fueron los atlantes, estas serpientes que eran demasiado, por eso se dice que son los rebeldes, la serpiente rebelde contra Dios, porque fue la primera iteración de los hombres que eran demasiado inteligentes y no se dieron por vencidos, decidieron exterminar y se escaparon del jardín del Edén y establecieron su propio reino, su propia civilización. Es lo que explica Tessarion en Origins and Oracles, que es una serie de DVDs que él sacó muy completa y muy interesante. Además, en la versión irlandesa tenemos a los Tuatha Dé Danann, que fueron rebeldes, o las serpientes que se negaron a ser exterminados. Y Tessarion, que estaba hablando, es irlandés, entonces con eso inicia esa es la base, su contexto para explicar los textos mitológicos y lo que sucede en nuestro mundo. En estos textos vemos también este tema. Por ejemplo, Max
fue dotada con habilidades adicionales que le dio en secreto Sandman, que fue el pícaro, ese pícaro divino, ese trickster, que fue el principal científico del proyecto Manticore. Y esto lo hizo en contra de las órdenes de la orden, que es se dice como familiars, pero no se sabe particularmente el nombre exacto, porque tenían su propio idioma. Además nos indican que han trabajado durante eones para consumar ese resultado, que esos dos señores que estamos viendo acá. Este es White y esta señora a quien él le da respuestas, razones de lo que hace. Todo esto que estamos viendo en la serie son serie de experimentos a pequeña, gran escala que esta orden ha puesto en marcha. Son los mismos, aquella pintura rupestre es por esta misma orden. Y ellos propiamente, genéticamente, están formados por una élite de mutantes superiores. No obstante, el resto de la población no son los mutantes de ingeniería genética, sino social. Max tenía el genotipo que lo haría miembro de facto de la orden. De hecho, en ciertas escenas, White, que estamos viendo acá, tiene poderes también extraordinarios, puede brincar, tiene fuerza, tiene capacidades superiores, pero las esconde muy bien frente al resto de nosotros. Y ellos tienen un genotipo que los hace diferentes a los humanos. Y Manticore era como una versión reducida también de ellos. No eran ni humanos propiamente, pero tampoco eran superiores como ellos. Y Sandman, como trickster, como tramposo, como pícaro, le dio el genotipo que los hace ellos ser miembros de la orden a Max, cosa que no debe haber hecho. Entonces siempre hay como ese juego de intrigas de que la orden quiere usar tiene este esquema grandioso y el pícaro divino, al igual como Enki leímos en el Numa Elish o en la Tahasis. Sí, trabaja también para la orden, pero a su vez como que equipara la balanza con los desposeídos, por así decirlo. Ahora bien, estamos hablando que los mutantes en nuestro mundo, puede que haya mutantes genéticos, pero la mayoría son resultados no de ingeniería genética, sino de ingeniería social. Y para comprender mejor por qué digo esto, o esta degradación de versiones anteriores, que salieron muy inteligentes y nos redujeron a una especie que solo podemos verlo cerca, no conocemos el cosmos, no conocemos el más y el más allá, el pasado o el futuro, solo conocemos el presente, tenemos muy mala memoria, venimos a la Tierra y lo primero que nos hacen es un wipe, nos borran el disco duro y perdemos mucho de nuestra herencia, de nuestro legado como humanidad, como civilización. Pero esto no es un proceso que se hizo hace mucho y se quedó ahí, sino que es constante. Pero debo introducir un tema adicional, que es la epigenética, esta ciencia que por lo menos hasta donde sé yo la desarrolló Bruce Lipton. Este señor nos enseña que la mente y espíritu pueden llegar a cambiar aquellos aspectos de nuestra psique y cuerpo. En otras palabras, mediante las buenas prácticas y correctas maneras de pensar, alguien podría encontrar su propia curación a enfermedades, miedos o manías. Y hay un documental muy interesante que me encontré por ahí en internet, donde él explica todo esto. Voy a tratar de subirlo, luego de terminar esta serie de presentaciones. E igual aquí en mi sitio web está el libro, por si quieres cargarlo en español. El señor Lipton hace un estudio positivo para que la gente enfrente y domine sus demonios o sombras psicológicas. Más que todo, sí, tal vez a veces necesitamos medicinas, medicamentos, terapia o alguna receta o algo así. Pero Lipton dice que lo que importa es el mindset, como el estado mental positivo. Y eso tal vez usted lo habrá conocido con alguien que haya tenido cáncer. Hay gente que tiene cáncer, lo sobrevive y vive muchos años después de haberlo vencido el cáncer, aunque el cáncer siempre está a la amenaza. Y hay gente que se echa a morir y en menos de unos cuantas semanas o meses se muere. Y lo que hace la diferencia, digamos, con este tipo de enfermedades es la mentalidad positiva. Usted cree que ya me dijeron que tengo un tumor maligno, se echa a morir, ya no quiere vivir, no quiere luchar. Esa persona está frita. Nada, los tratamientos que le hagan, quimio, radioterapia, no va a sobrevivir. Pero si es una persona fuerte, positiva y que sabe enfrentarlo mentalmente o espiritualmente, mejor dicho,
pueda vivir muchos años después puede vencer el cáncer. Eso más o menos, términos más pues en nuestro contexto es lo que está explicando Bruce Lipton, que todo empieza con la mente. Claro, eso es lo que deberíamos estar practicando todos los días, pero también debemos ser realistas. Lo inverso es también posible. De hecho, es la naturaleza de la granja humana en la que vivimos. Porque en lugar de crear esto que estamos hablando de Bruce Lipton, seres mente positiva, soberana, libre, que están en armonía consigo mismos y el mundo y el universo, esta plantación en donde vivimos crea colectivismo, miedo, explotación. Incluso mitológicamente podríamos decir que los dioses nos prefieren miedosos y estúpidos, porque nos hace dependientes de alguien o de algo. Así fue delimitado el documento de requerimientos de Enki que hablamos anteriormente, donde le explicaba, delimitaba exactamente qué clase de criatura debe hacer, con cuáles son los inputs, mitad de fulanito, mitad de los mortales, y cuál sería el output. Que por favor sea el esclavo que sirva a los dioses, que sea el que construya los templos de los dioses. Eso fue como se delimitó, y Enki fue uno de los principales autores de no solamente del plan, sino de nosotros mismos, de acuerdo a lo que dicen sus textos. Y esto nos explica por qué desde pequeños se insiste en adoctrinar, obedecer ciegamente, dejar de imaginar un futuro distinto y ante todo a temer la responsabilidad de ser amos de nuestras propias vidas. Esto se logra mediante ingeniería social. Ese es el verdadera razón de traer, como es la razón de ser de la ingeniería social. Propiciar un cambio en la mente para que este a su vez se vea reflejado en el mundo material. La ingeniería social, que es una modificación de la mente, del alma, para que se vea reflejado en el mundo material. Es una hechicería, por así decirlo, pero a gran escala. Como dije anteriormente, sí, tal vez hubo una modificación a un principio, pero siempre está esa amenaza de que, como leímos en el Popol Vuh, esa amenaza de que tal vez realmente esté latente aún la posibilidad de tener esas capacidades igual que los, entre comillas, dioses. Entonces tenemos que tenerlos bajo control, con educación pública, con televisión, con dispositivos telefónicos de espejo negro, con TikTok, Facebook. Bueno, Facebook solo para los boomers, Instagram y todo ese poco de mierdas. WeChat creo que es lo que usan en China. Twitter, que ahora va a ser X con Elon Musk. Todo esto es un mecanismo de control de la conciencia para mantenernos siempre por debajo, estúpidos, olvidadizos, miedosos y dependientes de una falsa autoridad, no de la verdadera autoridad que es Dios. Los antiguos textos mitológicos nos indican que los dioses prefieren humanidades degradadas. El texto de Dark Angel nos explica que tanto la humanidad normal, que como ya aprendimos tal vez también sea un poco híbrida, y los nuevos mutantes caben dentro de la orden siempre y cuando sean útiles para sus fines. En el momento que sucede lo contrario, el agente White que estamos viendo acá utiliza todos sus medios para desestimar, desaparecer o destruir tanto a Max como a Logan y el resto. Ese es como el brazo fuerte, el bruto, el que empuja, el que hace el trabajo sucio de la orden. Les gusta estar haciendo modificaciones de la población, de los mutantes, pero siempre que esté bajo el plan de requerimientos que se delimitó originalmente. En el momento que suceda algo distinto, ¡boom! Este es como esta escuela que usa la violencia bélica, el arte marcial para mantener el control. Puede incluso explicar que su reflejo serían las fuerzas militares, las fuerzas policiales, para mantener, cuando las medidas activas no funcionan, siempre está mandar el bruto con su batón, con su cachiporra, con su rifle, con su bayoneta. El nuevo mutante es el resultado de esta ingeniería social que estamos hablando. Y bueno, de acuerdo a lo que aprendimos de la epigenética, lo que podríamos aprender de la epigenética, un constante bombardeo
contra la conciencia o la ausencia de espíritu podría propiciar un cambio que también se refleja en la genética. Otra cosa muy importante que habla de Lipton, que uno puede influenciar a la manera en que se expresa un genotipo. Como tal vez usted tenga una cierta, como si lo tiene cierta predisposición a tener cierta enfermedad. Pero si usted no se cuida o no es consciente de dicha predisposición, va a llegar inconsciente o va a estar inconsciente para evitarlo. En cambio, y esto podría ser incluso maneras genéticas de que ese gen se traduzca en una enfermedad, pero si usted es suficientemente consciente para tomar las precauciones, ese gen nunca no se puede expresar, o si se expresa lo hace de manera muy leve. Incluso podríamos especular que esta aparente evolución guiada podría ser para romper una estipulación. Y esto lo que más o menos digo es que haciendo un cambio en la mente y las almas de las personas a gran escala, tarde o temprano, eso no puede incluir, bueno, yo lo he visto personalmente entre padres y jóvenes, esos saltos generacionales los he visto, pero el problema es que es tan fuerte la ingeniería social que a veces siento que más bien están desesperados por detener la evolución del ser humano. Y digo yo que los bebés nacen ahora muy inteligentes, casi que ya saben hablar, casi que ya saben caminar, y yo era tan torpe que me costó mucho aprender a hablar y a caminar, y los bebés de ahora salen casi que corriendo del útero. Pero cuando llegan, lo peor que puede hacer un padre es mandarlo a la escuela, tanto pública o privada, lo peor que le puede hacer, porque ya ese chiquito para los 10 años ya está destruido por dentro. Si alguna vez tiene una noción de espiritualidad, tiene que empezar desde cero o anticero, un número negativo, para volver a algo realmente positivo. Entonces esta ingeniería social está tratando de detener, podríamos incluso decir eso, que estamos tratando, que la ingeniería social detiene el progreso de la humanidad, que cada nueva iteración se está modificando el acervo genético mucho, se vuelve más avanzado, pero lo que está tratando de hacer la ingeniería social es detener ese gran salto adelante realmente, esa ganas de surgir, pero se destruye mediante, como dije, adoctrinamiento, educación, televisión, internet superficial. Incluso podríamos especular de que toda esta ingeniería social es como para tratar de evadir, realmente meter mano y modificar el genoma humano, porque podría ser incluso ya prohibido en esta civilización de los Anunnaki, por así decirlo. La sociedad orwelliana. Mientras estaba investigando, me llegó un artículo, y esto me pareció justo muy, muy de la mano con lo que estaba investigando y lo que estaba leyendo, y me parece increíble, muy a lo que estamos hablando, de que tal vez generacionalmente el acervo genético podría sernos mucho más avanzados que lo que eran nuestros padres, pero es tan increíble el adoctrinamiento de la gente que ya para cuando son adultos de nada sirve ese acervo genético. Se ha detenido, se ha revertido realmente la evolución de la humanidad. Iniciamos hablando el tema de Dark Angel con aquellos ejemplos de la ciudad de 15 minutos y el control informático. Pero estos son solamente productos del proyecto de la gran obra oscura. Es como una manera en que se ve reflejado, como se ve expresado en la materialidad. Sin embargo, eso se logra no mediante la fuerza bélica, sino que de hecho, este es el método, el viejo método, la violencia, los orcos atacando, invadiendo, destruyendo. Es el viejo orden mundial. Ya eso pasó a la historia. No, mentira, no pasó a la historia, todavía sucede. Nada más hay que mirar lo que pasa en Ucrania, lo que está pasando ahorita en Francia. Violencia activa, bélica, marcial, todavía sucede. Pero lo que le gusta a la nueva tecnocracia es lo contrario, el nuevo orden mundial, de pretender convencernos, entre comillas, de los avances y ventajas del sistema soviético colectivista,
no nos van a mandar orcos para convencernos, sino que solitos nos van a lavar el cerebro para que solitos nosotros pidamos que por favor nos mantengan controlados bajo una supercomputadora. Y eso es lo que estoy tratando, este inciso que estoy haciendo es ejemplificar los resultados de la ingeniería social en nuestra sociedad hoy. Esto lo leí el 7 de junio. Como expliqué anteriormente, esto, los mutantes, siempre me gustaba mucho y hasta cierto punto me influenció parte de mi niñez. Pero lo que digo yo es que no es nada extraordinario. Mi programación no era nada extraordinario, sino era promedio. Y si yo era un promedio, y si soy un promedio, lo más probable es que el resto de la gente, las masas también estén bajo la misma influencia. Claro, ellos no lo van a ver propiamente como mutantes, sino como esto que vamos a leer. Este artículo lo tomé de Zero Hedge, que es este sitio web, y es sobre un artículo que hizo el New York Post, que a su vez lo hizo de una encuesta del Instituto Cato, si no me equivoco. Y se hizo un estudio, una encuesta entre la edad de los 30 y 44 años, que ya son adultos, maduros en teoría. Y aquí hay unos cuantos extractos. Dice: ¿estaría a favor o en contra de que el gobierno instale cámaras de vigilancia en todos los hogares para reducir la violencia doméstica, el abuso y otras actividades ilegales? Eso es lo que preguntó el Instituto Cato, y el 29% de entre 18 y 29 años en esta pregunta particularmente dijo que sí está de acuerdo en que le instalen cámaras para vigilarlo en su propio hogar. Luego explica: en 1791 el filósofo utilitarista Jeremy Bentham propuso construir un panóptico en el que el comportamiento de las personas pudiera ser monitoreado en todo momento. Rápidamente el panóptico fue un modelo para construir cárceles, donde las celdas estaban construidas en un círculo viendo hacia adentro, y en el centro del círculo había una torre con los guardias. Entonces se podía minimizar el número de guardias porque se podía aumentar lo que se estaba viendo. Otro punto clave es que, por ejemplo, si la celda al frente mío o la celda 1 cometió una transgresión, no iban a rectificar, no iban a disciplinar lo que pasaba en esa celda, sino que escogían a alguien más de otra celda que nada tenía que ver en el asunto y los castigaban frente al resto. La idea es para ir adoctrinando, para ir condicionando a la gente de que si usted se porta mal, otros pagan. Como él dice el dicho, pagan justos por pecadores. Esta mentalidad de acondicionamiento mental y emocional es con lo que funciona el panóptico. El panóptico, para Bentham, continúa el artículo, está destinado a ser la prisión a un segmento considerable de la generación Z, que es de 18 a los 30 o un poquito antes. Ya vienen preparados y condicionados para aceptar ser vigilados en su propia casa. Puro 1984, donde había la telepantalla gigante que en el piso o el apartamento donde vivía, todo está para ser visto, para ser monitoreado. Cuando se trata de otro grupo de edad, el 20% de los millennials, que le dicen que son esta gente de los 30 a 44 años, también quieren ser observados. Entonces, la sabiduría parece entrar en acción, ya que solo el 6% de los estadounidenses de 45 años o más estaban de acuerdo con la vigilancia. Entonces, casi que me están diciendo que yo tal vez soy menor de 45, pero me comporto como un viejo. Pues yo no estaría de acuerdo en que me estén vigilando, ni ahora ni nunca. Este punto es muy importante, esto que menciona el artículo. Desglosados por política, el 19% de los liberales y el 18% los centristas estuvieron de acuerdo que nuestra vida cotidiana debería ser monitoreada por el gobierno para nuestra propia seguridad, mientras que el 9 y el 11% de los que se identifican como conservadores, muy conservadores o liberales, estuvieron de acuerdo en lo que parece ser un tema de herradura que une a ambos extremos del espectro político. Entonces quiere decir que, como dije anteriormente, no existe ni izquierda ni derecha. Cuando le preguntan si quiere ser monitoreado para su propia seguridad, como dice el dicho,
El camino al infierno está hecho de buenas intenciones. Vamos a detener la violencia doméstica. Uy, pobrecito, los niños, las mujeres, los padres, la violencia doméstica. Necesitamos crear un problema para generar una reacción y ofrecer la solución, que nada tiene que ver con el problema, que el problema que ellos mismos propiciaron. Esto del panóptico de vigilancia a todo día no es porque les interese la violencia doméstica, sino para perpetuar ese control, para evitar la evolución del espíritu humano. En la realidad solo existe la libertad y la soberanía, y el resto de gente bajo control mental que piensa que es moral ser esclavo. El camino al infierno está hecho de buenas intenciones, como dije anteriormente. Consecuentemente, la ingeniería social prepara a esta población cautiva para aceptar la distopía, el panóptico o su esclavitud feudal tecnocrática. Los sistemas de control son funcionales, no obstante, aún falta su implementación en vivo. Ya funcionan, quién sabe hace cuántas décadas están funcionando, pero solamente necesita hacer el release o el lanzamiento a gran escala en nuestra sociedad. Lo están haciendo poco, pero creo que están atrasados con la implementación. Y para ejemplificar voy a poner esos dos videos donde se quiere implementar estos sistemas de control. The problem is they don't want to be controlled. They don't want to. Yeah, but you know what? Now we have in Europe this threshold above 1,000 euros, you cannot pay cash. If you do, you are on the grey market. You take your risk. You get caught, you are fined, or you go in jail. But the digital euro is going to have a limited amount of control. There will be control. You're right. You're completely right. We are considering whether for very small amounts, anything that is around 300, 400 euros, we could have a mechanism where there is zero control. But that could be dangerous. I think it's quite likely that the CBDC will arrive, and it will also be the subject of the currency reset at the same time. At some point, the world is going to go into a crisis, or a country is going to go into a crisis. It might be the UK, it might be Italy, might even be the United States, but something is going to happen. Things are very, very taut in the financial world at the moment. When that happens, I think they will close the banks. You'll wake up on a Sunday afternoon or Sunday morning and hear the news that they've shut the banks, they're not going to open on Monday. And then by Monday evening or Tuesday, you'll get the announcement that we're having a new currency, the CBDC, and don't worry, it'll be 1-to-1 against the old currency. But there'll be some restrictions on your ability to convert your old money into the new money. So if you're poor and you have a small bank account, it'll be converted 1-to-1 straight away. And you'll probably even find that you get a free gift from the government to kickstart the system. Maybe £3,000 or £5,000 will be given to every citizen gratuitously to kickstart the system in the new CBDC. But if you have 100,000 or 1 million in the bank, you're going to be told, yes, it's 1-to-1, but you're going to have to wait to convert it to the new currency. Now, wait means never. We all know that, but they won't tell you that. They'll say it's a temporary suspension because we're in the middle of a crisis. The people are rioting in the streets and we need to calm the system. So here's some free money, everybody. Go and enjoy yourselves. And by the way, the rich can't convert their money for a while, but they'll be able to do so later. So if you happen to own Apple bonds, they'll be denominated in the old dollars. You won't be able to, it'll still be old dollars. You won't be able to convert those old dollars until you've got the cash. But when you get the cash, you'll need permission to do it. And you're not going to get that permission. It'll be exactly like we had in Britain back before 1975, when we had the exchange controls. You needed permission from the Bank of England. I mean, I remember when I traveled abroad the first time, I was allowed to take £50 with me abroad. Didn't go very far. No, and sorry, go ahead. La gran instrumentalización humana. Aquí retomamos mis presentaciones anteriores como Videodrome, La condición humana, Screamers, Marcado y Constantine, que fue la anterior a esta. Algunas de estas escuelas esotéricas ultramaterialistas podrían actuar sobre la modificación genética o características fenotípicas. Por ejemplo, de esos videos donde se ve el nazi midiéndole el cráneo a los tibetanos o a tal gente.
Es decir, la manera en que se expresa este genotipo, este fenotipo, quiere decir que es de la estirpe raria, la estirpe más pura. Y en este texto de Archangel eso sería personificado con la gente white, esta escuela ultramaterialista que quiere modificar, hacer una inversión de la ingeniería social, no atacando el plano mental, sino propiamente la manera en el acervo genético. Existe otro grupo, sin embargo, que prefiere actuar sobre el plano de las causas, e irse un paso atrás, al plano mental. Claro, ambos hasta cierto punto trabajan de la misma manera, pero porque todo se inicia con el control mental. No obstante, uno utiliza la fuerza bruta o bélica, mientras que el otro utiliza las medidas activas, como la subversión ideológica o desmoralización. Ambos bandos son guiados por psicólogos ancestrales. En estos textos, estos podrían ser personificados con Sandman. Entonces tenemos a White, que utiliza la violencia, el garrote, la pistola, o a Sandman, que utiliza la subversión ideológica. Siempre hace tiquiñuelas, este pícaro divino, siempre hace una trampa. Sí, trabaja para la orden, pero a su vez deja una trampa para que los planes de la orden no salgan como ellos esperaban. Pero aún así tiene su propio esquema, porque continúa con la mutación, no es que deja de trabajar, sino que la sigue utilizando. Pero si notamos, tanto White como Sandman son el producto de la orden. De hecho, Sandman es el padre de White y ambos son el resultado de lo que la orden crea. Cada uno hace su trabajo para la orden, pero tiene su propia metodología, su propio enfoque de cómo obtener esos objetivos. Todo es mente, todo inicia en la mente. Ese es el primer principio, el principio de mentalismo. Por eones los ingenieros sociales han trabajado lentamente para culminar su obra oscura. Entre los objetivos es de crear una nueva humanidad. Entonces, primero se inició en su respectivo tiempo, con ese plan de negocios de Enki, pero no se mantuvo ahí, sino que ha ido evolucionando poco a poco en una manera casi imperceptible para nosotros los mortales, que tenemos una vida muy corta y además una memoria muy flaca. Pero sí, de hecho, si podemos ahondar en el plan de negocios, podríamos decir que no son una humanidad, sino son dos humanidades. Por un lado se crea esta raza de superhombres con habilidades suprarracionales. Por el otro, una raza aparte de siervos que amen su esclavitud y que nunca soñará con la libertad. Entonces, los superhombres, los superhumanos, los superamos y los superesclavos, o los subesclavos, los subhumanos. Como consecuencia, este futuro haría ver a la URSS, el apartheid en la Sudáfrica, o el feudalismo europeo o el feudalismo en los países de Oriente como tipos de intentos. Va a ser como un principiante que está tratando de hacer algo. Es decir, tendríamos un tecnofeudalismo con diferencias genotípicas aparte. Y de hecho, la antigua mitología babilónica nos explica que esto fue el modelo original. Porque teníamos a los dioses, teníamos una versión más baja que los dioses, que iban a ser diseñados propiamente para trabajar para estos dioses, en las tareas arduas que los dioses no querían hacer. Y de hecho, el ejemplo más, de hecho, hay un ejemplo en la epopeya de Atrahasis de nuevo, que explica que para liberar ese trabajo los dioses se crearon a los Igigi originalmente. En la tablilla 1 de Atrahasis hay 4 líneas que nos dicen esto. De nuevo, estoy utilizando un texto académico, nada de Sitchin, nada de los teorías de conspiración, para que no digan que estoy inventándome cosas. Estoy utilizando el texto académico a cargo de Wilfred G. Lambert y Alan R. Millard. Es un texto en inglés. Traduje un par de frases en español. Así dice: el trabajo de los dioses era grande, el trabajo era pesado, la angustia era mucha. Los 7 grandes Anunnaki hicieron que los Igigi sufrieran el trabajo. Igigi, I-G-I-G-I, fue la primera iteración de esclavos que crearon. Y al igual que el Popol Vuh, se creó una primera iteración de hombres para cierta función. Sin embargo, esta fue hecha con muchos poderes equiparables a los dioses.
Lo que nos explica las tablillas de Atrahasis es que como que se alzaron en rebelión estos Igigis y fueron a la guerra contra los dioses y rodearon incluso la casa de Enlil. Hay unas líneas que dice, en las líneas 82-83, Enlil, que es como el líder supremo de los Anunnaki, tu templo ha sido rodeado, la batalla ha venido a tu propia puerta. Será una revuelta propiamente porque luego más adelante le pregunta a Anu que por qué Anu, que es el padre cielo, el padre en los cielos, padre de Enki y Enlil, qué es lo que estaba pasando. Y luego viene Ea, en esta epopeya de Atrahasis se llama Ea, pero nosotros lo vamos a seguir hablando como Enki. Ahí está. Mientras que Belitili, que es como una especie de adjetivo que se le da a la diosa del parto, del nacimiento, esté presente. Lo curioso es que una línea más adelante se le da el nombre propiamente de la diosa esta. Se llama Mami, justo así como en español mamá, que le decimos a los chiquitos, le decimos mami a la mamá. Así se llama esta diosa. Que esta diosa cree a Lulu, a el Lulu, que sea él quien lleve el yugo, que sea él quien haga el trabajo de los dioses. Entonces viene Enki, no, olvidémonos de los Igigi, hagamos algo diferente. Propongo este plan, trabajemos sobre hagamos al Lulu, que así se escribe, así se le llama en acadio. Ese Lulu es esta generación de humana en la que usted y yo somos parte. De acuerdo a estos textos, el proyecto de la gran instrumentalización humana es tener una versión desmejorada, obediente, complaciente y sirviente de los dioses o de su reemplazo. Como dije anteriormente, no obstante, este proyecto no es estático. Es decir, lo hicieron muy inteligente la primera iteración, los tenían de esclavos, pero se rebelaron. Entonces vino Enki, no, olvidémonos de esa iteración. Empecemos de cero con este nuevo plan de negocios que tengo aquí bajo la manga. Y los textos modernos de los mutantes retoman este proyecto, esta idea, este meme, este Gregor. Estos son los nuevos hombres que servirán a su amo. Estos serán rebajados al nivel de un animal. Por ejemplo, en Dark Angel nos lo venden como mejoras estas mutaciones con animales, que los mezclan con animales. Pero en realidad debemos imaginarlo de esta manera. O conceptualizar una humanidad brutal, feroz, eficiente, pero incapaz de imaginar algo diferente a lo que le dice el amo. Si vemos las escenas de Dark Angel, tienen capacidades para destruir, para atacar, para hacer cosas. De hecho, Max tiene habilidades con las computadoras, con la tecnología, pero nunca se les enseñó a pensar o a cómo pensar, si no les dicen qué pensar. En nuestro texto los define tal cual. Originalmente alguien planeó crear esclavos híbridos, que es lo que leímos con estas tablillas babilónicas y sumerias. Pero siempre tenemos ese alguien que quiere como jugar o tergiversar o destruir estos planes. Y a lo largo del texto, tanto en ambas temporadas, la lucha interna y eterna de Max. Es tratar de mantener la cordura, de ser ella misma y no ser reducida a un animal programable, que es lo que realmente quieren hacer. Nos quieren convencer de que somos animales, que solo somos animales y que además solo podemos ser programados con lo que nos dice el amo. Para Max, un cambio particular que fue el catalizador que le hizo realmente avanzar hacia adelante, que fue el encuentro con Logan. Si no hubiera sido la misma apática ladrona que no hace nada al respecto con su condición. La revolución Igigi. Durante años había notado el uso del término mutante en el cine de televisión, pero hasta el final de la temporada 2 de Dark Angel es que como que se me prendió un foquillo en la cabeza, o por lo menos esa es una asociación que vamos a ver si se mantiene. Por lo menos esta es mi interpretación. Consecuentemente, este es mi intento de explicar el qué y el cómo. El por qué ya los hemos ido hablando en ingeniería social. Tratar de tener el avance. Ahora vamos a explicar el qué y el cómo. Cómo se está logrando hacer eso. Inicialmente Dark Angel se produjo durante el año 2000 al 2002. Y como expliqué en el capítulo de Generación X,
hace un poco más de 30 años ha habido esta tendencia por exponer trabajos sobre jóvenes y mutantes o jóvenes mutantes. De hecho, muchas de estas producciones aún persisten hoy, pero van como en decadencia. Por eso usted insiste en películas y películas de superhéroes, de mutantes, hasta que aburren y son tan malas, pero lo que importa es imponer ese mensaje, soltar ese mensaje, independientemente de la película es buena o mala. Adicionalmente, el tema de los mutantes revolucionarios y la tecnología X ya lo visitamos en la presentación del Vengador del Futuro. Entonces es una presentación más corta, se la recomiendo para que se familiarice un poco con esto. Está en mi sitio web también. Estas producciones pretenden programar un egregor sobre una evolución guiada de la humanidad. O sea que la humanidad está en este estado potencial, estático, que si no fuera por los dioses que vienen a ser, nosotros estaríamos todavía con taparrabo, aguantando frío bajo el agua. Y además esta evolución es estupenda, genial. Específicamente es el nuevo hombre, el mutante o el metahumano, como le dicen en DC Comics. No le dicen mutantes, sino le dicen metahumanos. Literalmente meta en griego es más allá o más allá. Por eso le dicen metafísica, más allá de la física o de la naturaleza, que es física en griego. Y estamos hablando aquí ya del metahumano o más allá del humano o el transhumano. Y como estudiamos en la presentación de Max Siegen, la transformación, el transhumanismo pretende fusionar el ser humano con la máquina. No obstante, dentro de este mismo movimiento existe otra corriente o escuela que pretende, entre comillas, mejorar el acervo genético con mutaciones de laboratorio. Tal cual, este es justo el ámbito de trabajo de los Anunnaki y el proyecto de Manticore. De nuevo, este proyecto reduce la humanidad a una mantícora, algo menos que un humano, pero tampoco es un animal que vive en armonía con su ecosistema. Es un intermedio, algo peor que un humano y algo peor que un animal. Es decir, sigue siendo un híbrido, pero con ciertas habilidades reducidas. Porque no, si fuera un animal, sería independiente, puede utilizar su instinto para sobrevivir en el universo en armonía. Pero no tiene nada de eso, depende enteramente de las órdenes que le da a su amo. Tampoco es un ser humano porque no puede pensar por sí mismo y aprender por sí mismo. De nuevo, depende enteramente de lo que le diga el amo. Este es el ideal que se está creando de los subhumanos, mutantes, híbridos, esclavos del amo, del sistema, de la tecnocracia. Este es el ideal transhumanista para nosotros. Para ellos tienen su propio plan. Tiene su propia orden, su propio acervo genético. De nuevo, esta evolución guiada se vende como muy chévere, revolucionaria o progresista. Después de todo, no se puede violar la ley cósmica y mentir. No van a decir, van ustedes a ser una mejor persona, cuando en realidad no lo va a ser más feo, tiene habilidades reducidas, le cuesta ver, no puede salir al sol, es menos que un humano, menos que un animal, pero lo van a vender, uy, qué tuani ser así, uy, qué chévere, qué estupendo ser así. Pero lo van a hacer con una píldora, suavizando la píldora o desmoralizando tal cual. Especialmente estos se venden para impresionar a las mentes jóvenes y moldeables, de la que yo fui víctima también siendo joven, porque yo fui personalmente fan de esta estética. Sin embargo, empecé a mostrar mi escepticismo con la llegada de las nuevas adaptaciones de Marvel. Y particularmente como Disney empezó a introducir un mensaje misándrico, feminazi y pro LGTB+. Y ante todo lo que siempre es colectivista. Si usted está en contra de todo esto, se le quiere cancelar de las redes sociales, lo quieren despedir de su trabajo, lo tachan y le quieren hacer la vida imposible en el mundo del internet y también en su vida real. Originalmente los hombres X, cuando usted lee los cómics viejos, siempre hay ese mensaje para que hasta positivo podríamos decir, de que la humanidad debería superar la intolerancia y discriminación. Y podríamos especular de que los hombres X originales trataban de combatir ese racismo que había anteriormente, o segregación de los blancos y los negros. Era como esa manera de unir ambos pueblos, y que los desposeídos eran los mutantes. Ese era tal vez el plan original. Y de hecho uno lee siempre, incluso en las películas sale de que Magneto
era un superviviente de los campos de concentración nazi. Creo que era Auschwitz. Entonces esa idea de que no solamente los mutantes, los negros, sino también los judíos tenían que sufrir las consecuencias de ser un desposeído, esas minorías, por así decirlo. Una manera de personificar las minorías que siempre son sacrificadas por el bien común. Dark Angel podríamos explorarlo, considerarlo como un texto proto-woke. Como ya exploramos, nos venden la idea o dicotomía entre normies o normal que estamos viendo acá y mutantes. Por ejemplo, en esa época Normal era fanático de George Bush. Había un cuadro en su oficina. No logré encontrar el fotograma. Estuve buscando la serie otra vez. No logré encontrar el fotograma propiamente donde se ve la foto de George Bush Senior o padre. Y él empieza a hablar de, uy, qué bueno que era George Bush. Es que cuando hablaba se le inspiraba a uno todo. Y nos explican de que él es aburrido y siempre está con esta retórica, por lo menos en la segunda temporada, la retórica antimutante. Y él el que siempre pasa, bip, 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 como, pónganse a trabajar, dejen de ser tan vagos. Entonces nos lo presenta que este es el sistema viejo de hacer las cosas, la iteración vieja, los humanos viejos, los antiguos híbridos. Mientras que los nuevos mutantes son jóvenes, chéveres, guapos o bonitas y oyen música rap. Entonces como la versión mejorada. Qué bien que son. Los viejos normies son hombres de derecha conservadora, mientras que los mutantes son de izquierda progresista. Como el hecho que pusieran un republicano, George Padre Senior, que fue el poder detrás del tono con Reagan, era el director de la CIA en los 70s. Es bastante halcón lo que nos ponían de que Normal representa esa vieja guardia. Mientras que todos los mutantes son de izquierda, son progresistas. En otras palabras, los mutantes son la revolución que reemplazará a la vieja guardia. Sin embargo, ya aprendimos que ambos conjuntos fueron diseñados para un experimento a gran escala.